Tubas y Tubos, episodio 386. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardeo de los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 386 del jueves 18 de julio de 2025, donde vamos a hablar de un tema que me habéis preguntado varias veces y que puede resultar algo confuso si no se explica con claridad. Se trata de las diferencias entre las tubas 3/4 y las 6/4 y por supuesto hablaremos de las tubas intermedias, ¿no? Las 4/4 y las 5/4, y al final del episodio os contaré qué son exactamente las famosas tubas Kaiser, un modelo muy especial que merece una mención aparte. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com podéis acceder a más de 32 cursos con más de 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y estos otros instrumentos de viento metal, así como formaciones transversales de todo tipo relacionadas con la productividad, el emprendimiento o cómo superar el miedo escénico, entre otras, así que darle un vistazo que seguro que vais a encontrar algo que os parece interesante. Bueno, abordamos el tema de hoy. Y es que cuando hablamos de tubas 3/4, 4/4, 5/4 o 6/4 nos estamos refiriendo a una convención que describe el tamaño físico del instrumento en relación con lo que se considera el tamaño estándar, la tuba 4/4. Pero algo que hay que aclarar es que no hay una norma oficial, pero sí una práctica general aceptada entre fabricantes, intérpretes y pedagogos. Así que abordo cada una de ellas. Comenzamos con la tuba más pequeña, la tuba 3/4. Como ya he dicho antes, el tamaño físico pues es la más pequeña, es un poquito más pequeña que la estándar, muy compacta. Su uso común pues es ideal para estudiantes, sobre todo para aquellos que son bastante jóvenes, también para tocar en la calle, en charangas o para llevarla de viaje. Las tonalidades más habituales que podemos encontrar en estas tubas 3/4 son en Do, hay algunas, sobre todo la más famosa es la Yamaha, aunque hay algunos otros modelos. En Si bemol también he podido encontrar varios modelos de tuba compacta, pero también tenemos tubas 3/4 en Fa. Hay una Yamaha que funciona maravillosamente. Luego, el sonido en general es más claro, más enfocado, pero tiene menos cuerpo y menos proyección en el registro grave en general. La ventaja es que es muy manejable y ligera y es ideal para comenzar o para músicos con limitaciones físicas o que tocan en la calle. Y la desventaja, pues en contextos sinfónicos o de grandes bandas, pues que suele quedarse corta en volumen y en profundidad, aunque esto es relativo porque todo depende de la persona que lo esté tocando, ¿vale? Abordamos ahora las tubas 4/4, que es, digamos así, el tamaño estándar, es la más común, sobre todo en bandas de música y en conservatorios. El uso, pues son unas tubas súper versátiles, sirven desde música de cámara, banda e incluso repertorio solista, sobre todo en las tubas en mi bemol y en fa. Las tonalidades habituales, pues aquí podemos encontrar todas, ¿no? Sobre todo si vamos a las tubas mi bemol y fa, ese es el tamaño más estándar, y luego las que más hay son Do y Si bemol, las tubas contrabajas. Y el sonido pues está bastante equilibrado entre la proyección, facilidad de emisión y control. Y es ideal para alumnos de enseñanzas profesionales o músicos que no necesitan una gran potencia sonora, aunque aquí podemos puntualizar que hay tubas 4/4 con una gran potencia sonora. El ejemplo que me gusta poner es la San Petersburgo 202 en Si bemol, ya sabéis que esta tuba me encanta. También mi Hirschbrunner en Do es compacta, aunque yo diría que es un poquito casi 5/4, pero cuando tú la ves crees que es una tuba 4/4, ¿no? Y ahora aprovecho para comentar que si estáis interesados en aprender a tocar una tuba en Si bemol desde cero, pues tenéis un curso con todos los pasos a seguir en mi plataforma. Abordamos ahora las tubas 5/4. El tamaño es ya más grande, son instrumentos más voluminosos, con una campana más ancha, una mayor longitud de tubería, y las tonalidades, pues las más comunes son Do y Si bemol. Reitero, hay alguna marca que tiene algún modelo de tuba en Fa de 5/4, pero es bastante raro. El sonido, pues en general las vamos a encontrar con un sonido oscuro, envolvente y muy resonantes. Y suele usarse por tubistas profesionales en contextos sinfónicos, bandas profesionales, bandas grandes e incluso pues en solistas con gran capacidad técnica. Y es una tuba que en líneas generales pues requiere que el tubero o el tubista en este caso tenga un gran dominio técnico, porque bueno, requiere una columna de aire generosa y son instrumentos más grandes, y esto requiere que estemos cada vez mejor en forma y sobre todo más encima de ellos, ¿vale?
Abordamos ahora las tubas 6 cuartos, el tamaño es muchísimo más grande, son las tubas en general más grandes del mercado. El uso, pues está clarísimo, orquestas sinfónicas, bandas profesionales, grandes bandas, aunque sean amateurs, pero grandes bandas de música, es decir, mundo profesional. La tonalidad más habitual es la de do, pero también hay tubas en si bemol que son 6 cuartos, ¿vale? El sonido pues es amplio, oscuro y profundo, es ideal para llenar las grandes salas de conciertos sin esfuerzo. Las desventajas, pues que son mucho más pesadas, son poco manejables y exigen una gran capacidad técnica, física y musical para sacarle partido. Es decir, estos instrumentos sí que hay que estar encima de ellos, hay que estudiarlos mucho, digamos que ese es el precio a pagar. Tú quieres tocar una gran tuba, salvo algunos modelos, ¿no? Muy especiales, como puede ser las famosas York, las Walter Nils y esto, que son instrumentos que suenan muy fáciles. En líneas generales son instrumentos que debemos estar bastante encima de ellos, ¿vale? Para, pues eso, no perder sensaciones, básicamente. Y la ventaja es que si la dominas, pues digamos que es como una central eléctrica del sonido de la orquesta, ¿no? Te la llevas de un lado a otro y bueno, pues es algo que gusta muchísimo a los tubistas profesionales. Y se nota, por supuesto, ¿no? Un gran tubista con un gran instrumento 6 cuartos de primer nivel se nota mucho en una orquesta, ¿vale? Y ahora abordamos algo que os estaréis preguntando, que es el calibre, ¿no? Que es otro aspecto a tener en cuenta, que es básicamente el calibre de la tubería, especialmente el de la bomba general. El calibre o bore es el diámetro interno del tubo por donde pasa el aire, y a mayor calibre, más aire se necesita, pero también gracias a esto se consigue un sonido más redondo y amplio. Por lo tanto, las tubas 3 cuartos suelen tener un calibre más pequeño, lo cual facilita mucho la emisión para los principiantes o para otro tipo de salidas, ¿no? de actividades, sobre todo en la calle, cuando necesitas ser clarito para tocar en música de cámara. Las tubas 3 cuartos, 4 cuartos facilitan mucho las cosas en este tema, pero ya las tubas 5 cuartos y 6 cuartos tienen calibres más grandes, lo que contribuye a su potencia sonora, pero como ya hemos comentado a lo largo del episodio, pues también las hace más exigentes. Pero ojo, también existen tubas que a priori son más compactas, pero que tienen un calibre digno de las tubas 5 cuartos o incluso 6 cuartos. Y voy a volver a insistir en el ejemplo y os cuento una anécdota, porque hace un tiempo, nada, cosa de un año, quedé con José Manuel Redondo, tuba de la OSCI, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, para dedicar una mañana de un sábado a estudiar juntos tuba en si bemol. Él tiene una Mirafón Hagen 5 cuartos y yo fui con mi San Petersburgo en si bemol, y pudimos comprobar cómo la bomba general de esta tuba de la Hagen entraba perfectamente en la bomba general de mi San Petersburgo 202 LD. Por lo tanto, una tuba de tamaño 4 cuartos vemos que tiene un calibre cercano a las tubas de 6 cuartos. De ahí el fantástico sonido que tiene esta tuba San Petersburgo y que tan buenos esta tuba San Petersburgo y que tan bien ha funcionado en bandas y en orquestas, sobre todo que donde fue muy usada es en Rusia, pero que ahora pues está utilizando, o lleva ya muchos años utilizándose en Centro Europa y en España. Por lo tanto, el tamaño de la tuba no solo afecta a su volumen físico o visual, sino que también nos condiciona a la hora de cómo sentimos la tuba al tocar y qué sonido podemos conseguir. Y ahora abrimos capítulo especial para las tubas Kaiser, que son una categoría diferente dentro de las grandes tubas, generalmente en 5 cuartos o 6 cuartos, que se diseñaron en Alemania y en Austria para tocar en orquestas de gran plantilla y para llenar grandes salas con un sonido potente, profundo y cálido. Las características de estas tubas Kaiser es que tienen una campana enorme, muchas de ellas tienen esta típica campana en forma de chimenea, que tiene de 50 a 55 centímetros de diámetro, tienen un calibre extra grande, la mayoría de ellas son mayores que las 6 cuartos estándar y su sonido es muy oscuro, redondo, expansivo y sin agresividad. Su tonalidad principalmente está en si bemol, aunque hay alguna de ellas en do. Y su uso habitual es repertorio sinfónico, sobre todo Wagner, Bruckner, Mahler, ¿no? Las grandes orquestas sinfónicas europeas, ¿no? Como Viena, Berlín y todo este tipo de orquestas suelen utilizar estas tubas Kaiser. Y los fabricantes más destacados que podemos nombrar suelen ser Vianese, Melton,
Mirafón, Cerveni, entre otras. Y destacar que estas tubas Kaiser exigen una gran técnica y resistencia física y su papel es el de soporte absoluto de una sección de metales muy potente. Haciendo la comparativa, si una tuba 6/4 es un tren de mercancías, las Kaiser son una locomotora a vapor con todo encendido. Bueno, espero que este episodio os esté gustando. Cierro con una reflexión final que me parece interesante y sobre todo importante. Y es que no existe una tuba mejor por ser más grande o más pequeña. Todo depende del uso que le vayamos a dar, de nuestro nivel técnico, chicos, es decir, del precio que estemos dispuestos a pagar y de nuestro contexto musical. Y es que una tuba 3/4 bien trabajada puede sonar genial con un cuarteto de metales o una charanga, y una 6/4 puede ser la reina del repertorio orquestal, pero no es para todo el mundo ni para todas las ocasiones. Y luego las Kaiser pues están en otra liga, son instrumentos pensados para músicos que necesitan llenar grandes espacios con autoridad sonora. Pero lo más importante de todo es que elijáis la tuba que mejor se adapte a vuestro cuerpo, a la música, a vuestro nivel y a vuestras necesidades actuales. Si queréis aprender más y mejorar tocando vuestro instrumento de viento metal, vuestra tuba o vuestro bombardino, ya sabéis que tenéis una amplia variedad de cursos en mi plataforma de cursos davidtuba.com, y como siempre, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible, y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!